¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches. Los saludamos como siempre y bienvenidos a Teogonía Universal. Les recordamos que también estamos por radio, si nos gustan escuchar por allá, por su celular o su tablet. Estamos en Planeta 2013 Radio Web. Fundamento ético y moral de prácticamente todas las religiones importantes, la fe, la esperanza y la caridad son conceptos y actitudes fundamentales en la ética y la moral humana. Para platicarnos de ellos nos acompaña como siempre el Padre Jesús María Besuna Artea. Padre, qué bueno que está con nosotros. Bueno. Gusto en verlo pues de nuevo. Y entrando en el tema, Padre, la pregunta que es más que obvia, ¿qué es estrictamente la fe? Bueno, buenas tardes, y ya les podrías haber dicho que estamos llegando 15 minutos tarde. Que arrancamos con un pequeño problemita, pero aquí estamos. Bueno, ya les dimos la oportunidad de decir cuándo empezará esta gente, qué pasó. Bueno, sí fue para ir creando como expectación. Se nos está dando esto del marketing. Bueno, entonces, ¿qué decías? ¿Qué pregunta estás haciendo? ¿Qué es qué se entiende o debemos entender por la palabra fe? Bueno, pues la fe, digamos que es la virtud que expresa lo que nosotros creemos. Cuando creemos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Entonces es una palabra que puede ser tener distintos significados, tanto en momentos buenos como en momentos malos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Pues hay veces cuando estamos muy bien, pues parece que se nos hace muy fácil el creer, y cuando nos sentimos mal, pues se nos hace difícil creer, ¿verdad? Pero precisamente ahí se pone de relieve la importancia que tiene la fe en todas las situaciones, ¿verdad? ¿Qué es más peligroso para la fe? ¿El estar mal o el estar bien? Hay mucha gente, por ejemplo, joven, pues que se sienten tan bien que dicen que no necesitan ni a Dios, ¿verdad? Y luego, pues las personas que se sienten agobiadas, pues mucha gente, al sentirse agobiada con algún problema, es cuando acuden a Dios, ¿verdad? Allá hay un Salmo 115, que dice: tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy, ¿no? Entonces, esa es la fe de una persona pues bastante madura, ¿verdad? De tal manera que aunque uno esté pasando por dificultades grandes, esa fe permanece como, no sé, pues es como tú tienes fe en México. Sí, claro. Sí, aunque pase por circunstancias difíciles. Aunque pase por estas circunstancias. Hace unas cuantas décadas, ¿verdad? Desde que yo me acuerdo. Aquí está pasando por circunstancias difíciles y sin embargo tú sigues creyendo en México, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. ¿Dónde está esa fe? ¿La fe está fuera de ti o está dentro? No, está dentro de mí. Dentro de ti, ahí está. Eso es un punto muy importante, precisamente porque hablemos de la fe natural o de la fe sobrenatural, podemos decir que es algo que está ahí, dentro de nosotros. Si hablamos de la fe natural, podemos decir que Dios nos ha dado en nuestra condición social de poder compartir la vida con otras personas, de ser sociables, nos ha dado la capacidad de poder creer en los demás, sino cómo íbamos a hacer algo con los demás, ¿no? La sociedad que somos, ¿no? Cualquier cosa, sea vivir en pareja, sea tener amigos, sea pertenecer a un grupo, siempre lleva consigo que tú crees en alguien, ¿no? De que esas personas con las cuales te asocias o te juntas, pues tienen algún valor. Dentro de nuestra experiencia espiritual, obviamente nosotros, dentro de nuestra fe o de nuestras creencias o de nuestra, como se dice comúnmente, religión cristiana católica, decimos que la fe es una virtud. Y virtud, pues, es una capacidad inherente a nosotros,
que nosotros, bueno, inherente en el sentido de que, bueno, cuando se trata de esta fe espiritual, nosotros creemos que se nos da a través del bautismo. Las tres virtudes teologales que se nos comunican a través del bautismo: fe, esperanza y caridad, pero se nos dan para una vida diferente. Creo que en ese sentido, pues sí tenemos que puntualizar bastante, tanto nosotros, los que pertenecemos a un grupo religioso, a una así llamada religión, como quienes no la tienen. Es decir, no tenemos por qué sentirnos ni enemigos ni contrarios a ellos, sino que tenemos una fe diferente y que, bueno, pues yo creo en ciertas verdades y creo en ciertas experiencias y creo en un Dios concretamente, tal como se nos ha revelado en nuestra tradición bíblico o judeo-cristiana. ¿Y por qué creo? Pues porque, por una parte, yo he sido educado en esa fe, y en esa educación ha entrado no solamente mi familia, sino que ha entrado también la Iglesia, que junto con la teoría y la doctrina me ha dado unos medios espirituales para poder cultivar esa fe, y no solamente cultivarla, sino experimentarla, ¿no? De la misma manera que tú has tenido unas experiencias en tu vida que te hacen sentirte contento de ser mexicano, y aunque tengas tus problemas y tus más y tus menos, sin embargo sigues creyendo en tu país, ¿no? Así es. Entonces, la fe, yo creo que, bueno, aquí a nosotros quizá nos interesaría más el puntualizar más sobre cómo vemos hoy o cómo exponemos hoy la fe dentro de la Iglesia Católica, y cómo esa actitud de apertura que la Iglesia quiere tener, aunque no aparezca tan clara en algunos ambientes, pues es una actitud importante para que veamos que la fe, el creer, es una gracia, es una invitación, no es una imposición, no es crees, te doy un tiro. Esas épocas ya pasaron. Que no debían de haberse dado. Pero se dieron. Bueno, no deberían de haberse dado, y por eso sí necesitamos puntualizar, necesitamos purificar bastante, ¿no?, de la imagen que mucha gente tiene de la Iglesia y de todo lo que supone nuestra religiosidad cristiana en punto a la fe, de por qué, porque bueno, Jesús, el Evangelio pues lo expresa de una manera un poquito ambivalente, ¿verdad? Vemos que Jesús ciertamente no obliga a la gente a creer, ¿no? Jesucristo va por ahí invitando, comienza su ministerio diciendo: conviértanse, les invito a prestar atención. Claro, el decir cómo lo dijo Jesús, ese es el problema, ¿verdad? Y en ese sentido, pues cuando leemos el Evangelio también, pues hay que leerlo con un cierto sentido crítico, que ¿quién lo tiene? Bueno, pues para tener un sentido crítico del Evangelio o de la Biblia, primeramente hay que conocer la Biblia, hay que conocer el Evangelio, hay que conocer un poco sobre la historia de cómo se ha escrito, para poder decir, bueno, esto conociendo, sabiendo que este Evangelio se escribió 30 o 20 años después de Jesús, ¿esto lo dijo Jesús al pie de la letra o no lo dijo?, ¿no? Entonces, pues en eso están los especialistas en la exégesis del Evangelio, están ahí empeñados en descubrir textos que nos den las palabras mismas de Jesús, que pues son pocas, ¿no? Hasta ahora son pocas las palabras que parece que Jesús las dijo así textualmente, tal como se conservan en el Evangelio, ¿verdad? Entonces el mensaje del Evangelio
pues digamos que no que esté manipulado ni cambiado, pero sí en ciertas expresiones quizá a veces podemos... No bien manifiesto. Sí, no está tan claro, ¿verdad? Y en ese sentido podemos decir, bueno, esto, pues aquí se ve la influencia de una comunidad, ¿no? De esa comunidad que tiene esta tradición oral sobre la doctrina de Jesús y que la explicaban de esta manera, y que estas personas que lo predicaban y lo hablaban, pues también tenían su mentalidad. La mayoría venían de una cultura creyente judía, ¿no? Y entonces pues les costaba entender el cambio radical que suponía el cristianismo comparado con el judaísmo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dice, cuando Jesús encomienda a los apóstoles que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, dice, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará, ¿verdad? Entonces, eso ciertamente que ya no suena feo, ¿verdad? No suena feo, pero para empezar, dice, el que no crea, pero es que para creer hace falta que se predique. Entonces, no podemos decir, el que no cree en el Evangelio, ya, automáticamente está condenado. Pues no, primero porque no será predicado. Si no le han predicado el Evangelio, ¿cómo va a creer? Que no se lo explico. Padre, aquí una pregunta que me surgió cuando escuché lo de tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, los seres humanos seguimos teniendo un concepto de la fe, en tanto la fe nos dé algo en retribución. Yo, al igual como los seres más primitivos de nuestra historia tenían fe en algún Dios en particular de la naturaleza, siempre y cuando este Dios les diera una buena cosecha, o les diera riqueza, y etcétera, o les diera hasta poder político. Todavía, hoy siglo XXI, una gran parte de nosotros, pues tenemos todavía esa conceptualización. Yo tengo fe porque se va a cristalizar en algo bueno físicamente para mí. Este concepto, ¿cómo debe ser transformado para que se entienda realmente lo que significa la fe? No es una moneda de cambio, no es como si la fe fuera una adhesión a un partido político que le fuera a dar algo. En cambio, eso no es la fe, pero sigue siendo desafortunadamente algo cierto. Sí, bueno, pues yo creo que ese concepto es lo más opuesto a la fe cristiana. Ese concepto no entra dentro de nuestra fe cristiana. La fe cristiana, la fe de nuestra, dentro del cristianismo, la fe que Jesús nos enseña, es una invitación a entrar en una comunión con Dios, porque era como el problema existencial del ser humano, que se había desligado de Dios, ¿no? Y entonces el ser humano no encontraba el sentido de su vida, y viene Jesús a ofrecer ese camino y nos invita: conviértanse y crean en el Evangelio, crean la buena nueva que Él nos va a predicar, y que pues si leemos el Evangelio vemos cómo esa buena nueva de Jesús está centrada en el amor de Dios, en querer tener estas relaciones de benevolencia, de amistad con Dios, y no precisamente para que nos dé retribuciones especiales, porque ya la persona que cree está recibiendo ya. El que cree en mí tiene vida eterna.
el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús dice tiene, no tendrá, tiene. Ya, Jesucristo. El Evangelio nos habla en tantísimas ocasiones en presente. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No será, sino es. Hay algunos que sí se enuncian en futuro, ¿verdad? Pero no quiere decir un futuro escatológico, ¿no? De allá, después del fin del mundo, sino pues un futuro en el sentido de que primero cree y luego te lo doy, ¿no? Claro. Luego tienes esa experiencia, ¿no? Pero es más, o sea, el concepto del cristianismo claramente es mucho más de dar gratuitamente que de dar a cambio. Digamos que ese dar a cambio, pues no, o sea, no sé, es como decir, si quieres ser mi amigo, te invito a un café, ¿no? Entonces, primero vas a ser mi amigo y luego te invito a un café. Pero no, ni es un pago el café, ni es un merecimiento el ser mi amigo, sino que es una condición de vida. Es decir, si no eres mi amigo, ¿para qué te invito? No tiene, o sea, la amistad claro. Es lo que nos da pie a cultivar una relación con otra persona, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, no, yo creo que si ese concepto crees que está presente en la mente de mucha gente, y creo que sí, está muy presente, de gente que dice que tiene que hacer tal o cual cosa para que Dios le dé el cielo, etcétera, para que Dios lo bendiga, para que Dios le conceda lo que le pide, pues no es un concepto cristiano, y ojalá que lo pudiéramos aclarar bien. Claro, hay cosas que mientras uno no las experimenta, no las cree. Es el caso de Job, cuando dice: antes yo creía en Dios por lo que me habían contado y ahora porque lo he visto. Entonces, cuando él ha tenido una vida entre gracia y desgracia, primeramente mucha prosperidad, luego, según el relato, que entran las calamidades, entonces pierde todo, el pobre se ve ahí hecho una calamidad en harapos, etcétera, y ya por fin llega el tiempo en que Dios se compadece de nuevo de él, porque según el relato, pues el demonio había querido probarlo, y viendo que no cedía, pues ya por fin pues le dice a Dios: ya déjalo, ya ves que si es un hombre fiel. Entonces pues lo bendice después con mucha prosperidad, con mucha familia, y eso es lo que le motiva a decir que cree no tanto por lo que le han dicho, sino por lo que ha visto, ¿no? Y en ese sentido, pues, también nosotros podríamos decir que precisamente nosotros creemos no para que Dios nos dé, sino que creemos porque Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado tanto, Dios ha hecho una historia tan hermosa en nuestra vida, en la humanidad, que creemos en ese Dios, ¿no? Padre, la fe también es, desafortunadamente, no muy comprendida en el aspecto de que también es una forma de no responsabilizarse o no tener injerencia o de omitirse en las condiciones de la vida. Con decir yo creo, tengo fe y Dios todo lo dispone. De hecho, el Islam es muy conocida esta frase: Alá todo lo dispone. Entonces yo ya no tengo que hacer nada y no soy responsable porque todo está dispuesto según mi fe. Esto pues también es un error del tamaño del mundo, bueno, mucho más grande, pero es un error muy grave. Sí. O sea, tengo una fe, pero también tengo una responsabilidad como ser humano, como no con decir pues sí tengo fe y se acabó. Sí, pero bueno, yo creo que eso es secundario dentro de nuestra fe. O sea, tenemos que poner bien de relieve que la fe nuestra fe cristiana está centrada en Dios, no está centrada en las cosas que Dios haga, sino en la persona de Dios. Igual que, no sé, con la amistad, pues también,
Si uno es amigo de alguien porque tiene mucho dinero, pues el día, por eso, como dice, que pues cuando uno tiene mucho se rodea de amigos y cuando no tiene, pues se queda solo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en nuestra experiencia religiosa, nuestra fe en Dios está centrada en la persona misma de Dios, no en las cosas que Dios hace o no hace. Eso es, diríamos, es secundario, ¿no? Así como lo que decíamos antes sobre el querer, el pedir a Dios que nos resuelva problemas, es una fe inmadura, funcional, que no es la fe auténtica cristiana. Pues también aquí en lo otro de la providencia de Dios, que dispone o no dispone, esto es secundario. O sea, lo que a mí me va a llenar en mi experiencia de fe es esa relación personal que yo tengo con Dios, ¿verdad? Es decir, tengo un amigo y no me importa si me invita o no me invita a tal o cual cosa. O sea, tenemos nuestra relación amistosa y bueno, cuando queremos o nos parece bien, pues platicamos, nos vemos, etcétera, pero no dependemos el uno del otro ni nos controlamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también Dios es alguien con el cual nosotros tenemos una relación personal con Él, y en esa relación personal con Dios es donde se fortalece y se purifica la fe, ¿no? O sea, no hay esos aspectos secundarios de creer en cosas o incluso de creer en verdades, pues también es secundario. Ciertamente que tenemos unos dogmas en nuestra religión, en el catolicismo, pero no es lo importante. O sea, lo importante es qué relación tengo yo con Dios y cómo esa relación con Dios influye en mi vida, me hace a mí un ser humano como Dios quiere, me da felicidad, pero no como paga, sino como parte de la experiencia. Claro. O sea, yo puedo ser, siendo creyente, soy feliz, pero yo no pienso que yo soy feliz porque Dios me esté retribuyendo el que crea en Él, sino que el hecho de creer, el hecho de tener esa relación personal con Dios, me da la felicidad. ¿Por qué? Porque estoy centrado en la realidad de mi vida. Porque como dice San Agustín, Dios nos creó para sí, y entonces nuestro corazón no puede descansar si no descansa en Dios. Entonces Dios nos ha hecho parte de su mundo. Y entonces nosotros queremos salir de ese mundo. No. O sea, somos parte de ese engranaje de la creación de Dios, y para que funcionemos bien, pues tenemos que estar metidos dentro de esa providencia, de esa historia, de esa forma de vida que Dios nos ha, en su sabiduría infinita y en su amor infinito, pues ha previsto para nosotros. De acuerdo. Ahora, padre, ¿qué pasa cuando muy notorio en las sociedades actuales se deslinda la fe del ser humano y se convierte en un ser, valga la expresión, efímero, un ser ligado única y estrictamente a la vida que es capaz de ver, a la vida de la sociedad que es capaz él de ver y durante el tiempo en que es de ver? Cuando se pierde la fe, la existencia se convierte en algo temporal. Sí, yo pienso que, bueno, habría que preguntar a esas personas que se consideran o que son así o que se consideran de esa manera, qué es lo que sienten, pero me da impresión de que todo eso, y bueno, me da impresión y por cosas que oigo, que eso produce como un vacío en las personas, como que la vida, pues bueno, ¿y a dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Y merece la pena, bueno, ¿hasta cuándo me voy a esforzar? Imagínate, ya tengo mi familia, tengo mis hijos, ya son autosuficientes, ya tienen su familia, me quedo viudo y tengo 79 años, 80 años, ¿qué hago? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿A dónde voy?
Si veo que cada vez aumentan los achaques, las enfermedades, etcétera, entonces me tomo una pócima y me voy al, ¿no? Eso, esa es puede ser lo lógico, ¿no? Para quien no tiene una esperanza, una fe en una vida ulterior. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa relación personal con Dios. Entonces, esa relación personal con Dios es la que da razón de todo, ¿no? O sea, no se trata de predicar que hay una vida más allá para asustar a la gente o para consolar a la gente de si sufren o si lo pasan bien, etcétera, o para que se porten bien. No, se trata de que si yo tengo esa relación personal con Dios, eso me da sentido, me da contenido a mi vida. Y pues no sé, yo el otro día leía algo que me llamó muchísimo la atención, referente a por qué mucha gente se ha alejado de la iglesia, o otro concepto que es muy importante es por qué ha perdido la conciencia de pecado. Y decía ahí que una de las razones puede ser es porque como que hemos hecho odiosa la religión cristiana, porque le hemos dado un tinte demasiado moralista, en el cual hemos puesto las tintas y el acento sobre lo que uno tiene que hacer, sobre lo que uno no puede hacer, sobre lo que está prohibido, sobre lo que está mandado, y todo eso como que ha cargado demasiado la conciencia de muchas personas, ha hecho odiosa esta forma de religiosidad, y mejor para no discutir, como quien dice, tú por tu lado, yo por el mío, ¿verdad? Y déjame en paz, no me amargues la vida, que bastantes problemas tengo, ¿no? Entonces, dice, si hubiéramos predicado un evangelio como es realmente la buena nueva de salvación, una buena nueva en la cual Dios viene con nosotros, ¿no? Y no viene a reprocharnos nada, ni amenazarnos, sino que viene a hacernos compañía y a enseñarnos el sentido de la vida y a caminar por el camino que nos pueda llevar a la felicidad, ¿verdad? Y lo hacemos como una invitación a vivirlo de esa manera como Jesús lo ha vivido, pues sin cargar las tintas sobre, ojo, mira, ay de ti, mira que esto es pecado, no lo puedes hacer, y aquello también, etcétera. Es algo que quizá, pues en esta nueva evangelización que el Papa Juan Pablo II inició, pues es muy importante eso, ¿no? Y sí, por ahí va un poco, digo un poco porque hay mucha gente hoy día en la iglesia que todavía no cambia de mentalidad y que no están capacitados precisamente para predicar así, con esa libertad de que si quieres creer, cree, y si no, pues ahí tú verás, ¿sabes? ¿Quieres que te hable de Jesucristo? Te hablo. Si quieres creer, cree, y si no, pues tú sabrás, ¿no? O sea, si alguno quiere, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, pues que me siga, y el que no, pues que no me siga. Yo le estoy enseñando un camino, ¿verdad? Y si no lo quiere, si ya tiene otro camino, pues ahí verá él cómo le hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la oferta, creo que es muy, muy importante el que veamos nuestra fe como una oferta, y por eso decimos que la fe es una gracia, ¿verdad? Una gracia que Dios nos la da, y que nos la da, por ejemplo, en el momento cuando tú escuchas el Evangelio y cuando tú tienes la oportunidad de conocer a la iglesia, una iglesia, como la iglesia cristiana en cualquiera de sus ramas, pues ahí está encarnada una oferta de fe, que si tú la quieres, bien, no la quieres, bueno, pues es que a lo mejor no estás preparado todavía para creer, pero yo no puedo amenazarte, ¿no? Y decirte que si no crees te vas a condenar, y pues que creas, o quieras o no, ¿no? Entonces, ahora, en la fe cristiana, en la fe católica, ¿cómo entiende la iglesia el hecho de que alguien diga, bueno, sí, tengo una fe y la sostengo porque tengo fe en la persona, en las palabras y en las enseñanzas de Jesús?
Pero francamente me alejo de toda la ritualidad, de todo esto tan complejo de lo bueno y lo malo y lo que debes hacer y no hacer. ¿Cómo ve la iglesia actual a esta persona que dice, sí, yo sí creo en las enseñanzas que nos dejó Jesús, creo en su palabra, es la forma en que yo vivo, pero no quiero acercarme precisamente a todo este asunto que me coarta o me señala o cosas por el estilo? Bueno, pues... Y es un verdadero cristiano, finalmente. Un verdadero católico. Pues no tan verdadero. Ahí está eso que me has dicho, esa segunda parte ya te la cuestiono. ¿Me puedes preguntar a ver qué hace la iglesia con esa persona? Pues nada, dejarla en paz. Si tú quieres vivir el evangelio, vívelo. Pero no, seguro que no lo vives completamente. El evangelio te lleva a compartir tu vida con otras personas. O sea, está probado en la historia, desde el principio de la predicación de los apóstoles, está puesto bien de relieve que la fe compartida llevó a que esa gente se reuniera en la iglesia, ¿no? Y compartieran su fe, ¿no? Por ejemplo, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. O sea, es que la fe en Jesucristo tiene una fuerza que te reúne con los hermanos. O sea, cuando una persona no siente la necesidad, si cree realmente en Jesucristo, entiende realmente el mensaje del Evangelio y no siente la necesidad de compartir su vida con otros, pues algo le falta. Es como, no sé, pues como si tú me dices que eres mexicano, pero te vale gorro lo que pasa en México. Pues ¿qué clase de mexicano eres? Pues con el pasaporte o con la credencial, pero nada más. Pero espíritu mexicano no tienes, ¿no? O sea, se supone que te importa lo que pasa en México, te sientes orgulloso de las cosas buenas, sientes lo malo y los problemas que hay, ¿no? Y te da gusto vivir en este país, ¿no? La mayoría de los mexicanos les da gusto, no están aquí a fuerzas, ¿verdad? Sí, hay gente que se va porque lo tienen muy difícil, pero en general pues la gente se siente a gusto viviendo en el país igual con tu familia, ¿no? O sea, tú tienes unos valores, tienes unos criterios y eso te lleva a juntarte con gente esa es una tendencia natural, ¿no? De que cuando compartimos valores, principios, un credo con otras personas, eso nos lleva a compartir la vida también. Entonces, decir que esa persona es perfectamente católica, no lo es. O sea, si esa persona se bautizó, pues sí es jurídicamente, es cristiana, ¿no? Pero no se trata de lo jurídico, precisamente eso es. También es un punto, pues que se puede hablar mucho de eso y que hay que purificarlo también, ¿verdad? De que no se trata, porque de eso Jesús también habla en el Evangelio, ¿verdad? De quiénes son los verdaderos hijos de Abraham en el Evangelio de San Juan, hablando con los fariseos, ¿verdad? Y ellos le dicen que ellos son verdaderos descendientes de Abraham, ¿verdad? Y Jesús les dice, pues no creo, ¿eh? Y pues eso a ellos les choca. Claro, ¿por qué? Porque si son hijos de Abraham, y dice Abraham se alegró viendo cuándo llegaría el Mesías, y Abraham fue un hombre de fe, un hombre creyente, ¿no? A toda prueba, bueno, aunque le costó, pero llegó a ser un hombre pues totalmente creyente, y sin embargo dice, y ellos
ellos no creían, no aceptaban al Mesías, ellos se creían autosuficientes, etcétera. Dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en esa persona que Dios ha enviado de su parte, pero ustedes no creen, ¿verdad? Y dice, y Dios puede sacar hijos de Abraham hasta debajo de las piedras si quiere. Entonces, yo creo que este punto, lo que sí es importante matizar, es que puede haber simpatizantes de Jesucristo. Puede haber gente como los católicos que leen el Corán o que leen a Gandhi y les simpatiza y les gusta y aprecian la doctrina que tiene, pero algunos puede ser que se pasan o se incorporan a esa forma de religiosidad y otros no, simplemente admiran. Como se admira la sabiduría del Antiguo Testamento, podemos admirar la sabiduría de Mahoma, o podemos admirar la sabiduría de cualquier otro fundador o sabio del Oriente o del Occidente, ¿verdad? Pero de ahí a que tú te comprometas a vivir y decir soy discípulo de este maestro, es otra cosa, ¿no? Entonces, pues dentro de nuestra fe cristiana, creemos que el ser miembro de la iglesia, de una iglesia, es inherente a la fe completa en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ha venido para reunirnos, y eso lo dice San Pablo, que es un judío, no es un cristiano mocho. Es un cristiano que lo ha pasado muy mal, que ha sido judío y que ha vivido en el judaísmo, y nos dice cómo Cristo, la misión de Jesucristo es venir a reunir a los hijos de Dios dispersos. O sea, eso es parte de la misión de Jesucristo, no solamente enseñarnos una doctrina. Sí, porque si yo te digo, ámense unos a otros como yo los he amado, ¿verdad? Y como yo los he amado, lo dice después de que Él ha lavado los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Te está diciendo que ese amor lleva consigo una convivencia, lleva consigo una comunión, lleva consigo unas relaciones en las cuales tú vas a compartir tu vida con esas personas. De acuerdo. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es más que una comunidad, la comunidad de los creyentes en Jesús, que luego se reúnen para cultivar esa fe que tienen, porque esa iglesia tiene una jerarquía, y a esa jerarquía Jesús le ha encomendado lo que ustedes vayan a predicar, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, etcétera. Jesucristo ha dado unas facultades espirituales y también morales y doctrinales a los apóstoles, que luego las han compartido con otros miembros de la jerarquía, ¿verdad? Pero todo eso como servicio. O sea, yo creo que el problema fundamental por el cual objetamos, ¿no?, si es necesario o no es necesario ser miembro de la iglesia para ser realmente cristiano, es porque tenemos una idea equivocada, por lo que sea, o nos la han explicado mal, o no la hemos entendido, o hemos tenido experiencias negativas, ¿no? O sea, para mí, el ser miembro de la iglesia pues es fundamental dentro de mi experiencia cristiana. Yo no me imagino creer en Jesucristo y agarrar mi mochila e irme por el mundo o a vivir mi vida allá en el Cerro del Popo o cualquier otro cerro por mi cuenta. O sea, ¿qué tanto hay de falta de comprensión que una cosa es pertenecer a la iglesia por la responsabilidad que implica la fe en Jesús y entender o ver la institución de la iglesia? Yo creo que esa es la gran ruptura. Pues sí, esa es la gran ruptura, esa es no sé si es ruptura o diríamos el gran tropiezo. O el gran tropiezo. Sí, está bastante mejor. ¿Verdad? De que hemos prestado más atención a la institución que a la comunidad. ¿Vale? Que tú te has visto como víctima de la institución en lugar de verte como agente de la comunidad. Pues que hay mucha diferencia entre una y la otra, ¿no?
Bueno, pero pues ahí está el problema. Si tú has adoptado un punto de vista falso, que en lugar de verte un agente de esa comunidad, beneficiario de esa comunidad, una persona aceptada, querida en esa comunidad cristiana en la cual somos hermanos, o te ves como una víctima amenazada, ¿no? De que si no haces esto, de si no cumples con aquello, de que mira que, y que resulta pues que peor, no, pues mejor que no, pues claro, si yo te atiborro con amenazas y con pecados, pues puedes decir, no, mejor que no tuviera fe, mejor viven los que viven de otra manera, más libre a su forma, ¿no? Entonces, de esa manera ya nos entró la pachanga aquí. Sí, no, ya. Bueno, entonces, claro, pero es porque se ha entendido mal la experiencia. Entonces se trata pues de purificar mucho ese concepto de iglesia y verlo que la iglesia nace espontáneamente Jesucristo les envía a predicar a los apóstoles y no les da unos conceptos así tan claros sobre cómo van a fundar la iglesia o cómo la van a organizar, sino que es algo natural que se va dando, o sea que esa gente que ha creído en el Evangelio pues se reúne en torno a los apóstoles para celebrar la Eucaristía, para celebrar los sacramentos, para escuchar su palabra, se sienten, yo lo he visto eso en experiencias parroquiales que he tenido, con personas que han seguido un proceso de evangelización y cómo ha ido surgiendo entre ellos la amistad, espontáneamente, sin decir ni una palabra, de cómo ustedes se van a comportar o cómo se van a tratar unos con otros, va saliendo espontáneamente esa preocupación y ese gusto por estar juntos, por compartir la fe, por ayudarse cuando hay necesidades, y no se ve como una carga, sino como algo que uno lo goza y lo vive espontáneamente, como el vivir en la familia. Para ti, el ser miembro de la familia, claro, por ejemplo, pues ese es el mismo punto, ¿verdad? Hoy día, ¿por qué muchos jóvenes se van de casa? ¿Cuándo se van de casa? Cuando las condiciones de convivencia ya no son muy sostenibles porque hay diferencia ideológica. Hay diferencia, pero no solamente la diferencia. Puede haber diferencia, pero cuando hay una imposición, cuando no hay una aceptación entre quienes piensan diferente, entonces pues mejor me voy, ¿no? Porque para estar en pleito, para estar discutiendo, para estar en esa actitud, pues no. Entonces, pero cuando las relaciones son buenas, cuando el niño se siente querido por sus papás, pues no siente, ¿no? Si alguna vez tú sentiste de niño ganas de escaparte de casa. Yo creo que todos, sí, por supuesto. ¿Pero cuándo? Cuando tenía una fricción, cuando me sentía... algún disgusto, no te sentías querido o te castigaban más duro de lo que esperabas, pues pensabas, a ver, ¿cuándo me voy a ir de esta casa? Ya no quiero saber nada, ¿no? Todo eso, y eso ha pasado pues en la iglesia. Mucha gente se ha ido precisamente por eso, porque no se han sentido acogidos, porque no se han sentido queridos, porque la palabra que se les ha proclamado no ha sido una buena nueva, sino una mala nueva, una amenaza. Y cosas de esas en las cuales pues no ha habido esa relación de que el sacerdote que preside la comunidad pues no sea la persona que atraiga, sino la persona que espante, ¿no? Y entonces pues se espanta. Padre, dentro de lo que es el sentido de la fe, también desafortunadamente existe algo, una tara cultural, que es la fe también como actitud histriónica, ¿no? Yo tengo una fe, vivo la fe católica y entonces adopto una serie hasta de modas, de formas de hablar y de vestir y de ser crítico con los demás. Esto ya es una decadencia muy severa de la fe, o no entender la fe, pero se sigue pues viviendo por falta de información. Sí, en la raíz es falta de formación, y es muy lamentable pues cómo se van poniendo
sí, ciertas modas de prácticas y de amuletos que la gente se cuelga al cuello y le preguntas ¿por qué llevas eso? ¿Y qué quieres? Pero pues es un concepto, es que dentro de la Iglesia Católica tenemos un porcentaje altísimo de gente religiosa, no de gente cristiana, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas personas? O sea, son gente religiosa, que tienen unas prácticas religiosas, que es, pues diríamos que por la historia resulta que en este país pues nos llamamos cristianos católicos o cristianos de otra denominación, pero podría haber sido otra religión. Es decir, esta gente, y pues hay gente que mezcla unas cosas con otras, ¿no? Y creencias de todo tipo, y entra ahí la superstición, etcétera, y hay personas que no creen, o sea, no viven su fe como cristianos y se cuelgan a la oreja una cruz de San Benito, porque alguien les ha dicho que es muy potente y que les puede librar de peligros y de cosas, ¿no? Entonces se ponen, o sea, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la fe, precisamente hablando de la fe. Por eso decíamos que la fe, nuestra fe, es una relación personal con Dios y que nos lleva a compartir la vida, nuestra vida con Dios, que no es simplemente una serie de prácticas o de creencias, que en ese sentido pues pueden ser igual unas que otras, sino lo importante es nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo. Nosotros somos creyentes en Dios según la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, y eso es lo que nos caracteriza. Y vemos pues que Jesucristo, la única cosa que te dice que lleves encima, ¿qué es? O sea, he puesto tu fe. No. Pero así como que me ponga ya algo encima, nada. Sí, claro que sí. Si quieres ser mi discípulo, renúnciate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Toma tu cruz de cada día. ¿Sí? Eso es lo único que Jesús te dice que tomes, sí, que te pongas encima. Sí, que hay que ponerse, pues, ¿no? Sí, porque es que estamos, ¿no? Por ejemplo, yo llevo aquí una medalla por costumbre, ¿no? Una medalla de la Virgen de Guadalupe que me regalaron, otra medallita del Sagrado Corazón de Jesús que me regaló mi madre. Pues son recuerdos más bien sentimentales. O sea, eso me hace, aunque lleve una cruz de oro o de plata, me hace más cristiano, por supuesto que no. Entonces, todas esas cosas que la gente se cuelga al cuello, medallas, cruces, etcétera, pues todo eso son cosas que son de religiosidad, pero no es lo que caracteriza ni mucho menos al cristiano. Jesucristo te dice que tomes la cruz de cada día, y la cruz de cada día para ti es tu trabajo, tus relaciones humanas, la familia, las condiciones, cosa que tienes que hacer, claro. Lo que sea que es parte de tu vida, que toma eso, hazlo y llévalo con gusto. O sea, no nomás carga la cruz ahí como una carga, sino toma la cruz y llévala elegantemente y con gusto. Pero para eso, claro, hace falta que primero te renuncies a ti mismo, es decir, que no busques tu ventaja en todo, sino que estés dispuesto a servir, y para eso pues hace falta ciertamente una fe que no es simplemente una creencia en unas verdades, sino que es una fuerza espiritual dentro de ti que te capacita para vivir como Jesucristo, para aceptar la vida, y dentro de esa vida están las personas, y por compartir con ellos lo que tienes y hacerlo con gusto, porque dentro de ti hay una fuerza, hay un canto que cantaban los carismáticos, que cantan, que dice: yo tengo un borbotón dentro de mí, es el espíritu, ¿no? Ese espíritu de Dios está dentro de mí, y ese espíritu me capacita para amar, para vivir como Jesucristo. Es el Maestro, es el Señor que me guía, que me fortalece, que me capacita, ¿no? Y entonces puedo, y con eso me basta. Yo no necesito seguridades exteriores, ¿no? Que si deme esta bendición, o póngame esta cruz, o póngame este escapulario, etcétera. Dentro de mí tengo el Espíritu
de Dios, y qué más puedo necesitar, Sí, claro. qué más puedo querer que teniendo el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Padre, cuando hablamos de la fe, hablamos de una virtud. Las virtudes en los seres humanos en general es algo que se tiene que ir desarrollando. ¿Cómo se puede desarrollar realmente hasta llevarla a su madurez? No a su perfección, porque sería totalmente fuera de la realidad el pensarlo así, pero ¿cómo se lleva a su madurez una virtud como la fe? Bueno, es una buena pregunta que tiene muchos ejemplos en la historia de la Iglesia y también en la Biblia. Uno de los más elocuentes es el caso de Abraham. Abraham era un hombre, como decimos comúnmente, pagano, no conocía a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, pero ese Dios le llama, le habla y le dice: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré y te daré una descendencia, ¿no? Este hombre en ese momento se deja llevar por una fe como la que mencionabas al principio, una fe pues interesada, una fe funcional, que le va a resolver los problemas de su vida, como es tener una tierra donde él pueda vivir tranquilamente y pueda morir, y tener una descendencia a quien pueda dejar sus rebaños, sus posesiones, y diríamos pues darle esa sensación que da a un ser humano la posteridad de su familia, ¿no? Bueno, la historia de Abraham discurre a lo largo de 10 capítulos del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, y vemos pues cómo no se le hace tan fácil a Abraham creer, y cómo pues son unos 25 años los que van a pasar para cuando Dios le cumpla lo que le ha prometido, ¿no? Entonces, en esos 25 años se está dando precisamente ese camino, ese proceso en el cual Abraham está creciendo en la fe. Bueno, pues hazte cuenta que tú y yo nos conocimos hace un año o dos, ¿no? Y en ese trayecto, en ese tiempo, hemos tenido oportunidades para convivir, sobre todo últimamente, y según esa relación que hemos tenido, pues ha ido creciendo la relación interpersonal, la confianza que nos tenemos, el pensar, el compartir modo de pensar, etcétera, todo eso, ¿no? Ha ido creando una relación, ¿no? Y va creando que una fe, una confianza mutua como personas, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que va teniendo Abraham. Le cuesta mucho. Abraham, según la Biblia, ya tenía 75 años, entonces tenía toda una vida ya hecha, y un hombre que ya pues, pensaba más en nuestros conceptos, y así parece también dentro del relato de la Biblia, pensaba más en acabar su vida, en que ya se acababa su vida, que ya no tenía esperanza de una descendencia, y por eso pues le cuesta creer y tiene prisa, ¿no? Y cuando ven que pasa el tiempo y Dios no les da el hijo que les había prometido, la descendencia, pues platica con su esposa y deciden que pueda tener relaciones con su esclava, que es joven, porque pues Sara ya tenía, si Abraham tenía 75, 80 años, pues Sara andaba mínimo por los 60 a los 70, y ya no tenían esperanza de tener descendencia. Entonces, no, pues a lo mejor ese hijo va a ser hijo de la esclava, ¿no? Y ahí, y Dios les reprocha porque ese no es el plan de Dios. Dios les va a cumplir lo que les ha prometido, y va pasando el tiempo hasta que son 25 años después cuando nace Isaac. Quiere decir que entonces más o menos ya está preparado Abraham para recibir ese don de Dios como un regalo, y para no atribuírselo a sí mismo, sino a Dios, y en ese sentido creer en ese Dios que cumple las promesas, en ese Dios que puede hacer lo que le promete, ¿no? Pero todavía no acaba ahí la historia, todavía van a pasar unos 12 años
cuando el niño es ya adolescente, que le va a decir: Dios, ahora vete, toma a tu hijo único, al que tanto quieres, y sacrifícamelo. ¿Y Abraham qué dice? Nada. En silencio, no dice una palabra. Si no consta en el texto bíblico de que le hubiera dicho nada, sino simplemente le obedece, se va al monte con mucho dolor de su corazón y está ya dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y entonces cuando Dios le dice: párale, ya veo que sí, ahora crees en mí y estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora veo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había tenido una historia de 25 años y después, en la oportunidad que tuvo de convivir con su hijo y ser feliz, en el cual vio que ese Dios, pues cuando decía algo, era de verdad, lo cumplía, no hablaba, ¿no?, por hablar, y no prometía cosas que no iba a cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un proceso en la fe, y eso pues lo podemos ver nosotros también en nuestra vida, de qué pasamos, de hecho, de cuando la persona es niña o el niño, pues cree lo que le cuentan, ¿verdad? Y cuando comienza a pensar y a juzgar y a cuestionar lo que le han enseñado, ¿verdad?, ¿qué pasa? Si no tiene con quién compartir, si no tiene nadie que le da razón de todo eso, pues es cuando la gente se aleja y ya no sigue ese proceso, en muchísima gente se queda ahí atorado. Pero aquí surge con lo que me acaba usted de comentar también otro asunto. Todo esto que va dentro de la fe cristiana, envuelto en tantas parábolas, en tantas imágenes que tienen significados, también hace que en gran medida las personas tengan una fe literal, sin entender que todo esto es un mensaje parabólico, poético, etcétera. Pero si llegamos a la madurez de la vida y nadie nos ha explicado que esto es una parábola y que se manifieste estrictamente qué significa cada imagen y cada parábola, la fe entonces empieza a pasar pues por momentos muy difíciles, ¿no? Sí. No se puede ser literal. Bueno, eso de lo literal es secundario. Bueno, hay casos en los cuales se puede ser literal y en otros no. Es decir, si depende del contexto de la historia, ¿no? O sea, si yo te digo que Jesús dice: como yo les he amado, ámense ustedes, y les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, y que se laven los pies unos a otros, en ese sentido, lo literal sería que tú te pongas a lavar los pies. Sí, estrictamente, ¿no? Y desafortunadamente. Y lo doctrinal es, ¿no? El contenido de ese ejemplo es que tú te pongas a los pies de las personas, es decir, que estés al servicio de los demás en tu vida, que estés dispuesto a servir en lo que sea, no necesariamente a lavarles los pies o a lavarles la cara. Bueno, pues si tú estás en un asilo de ancianos o una residencia de ancianos, quizás les vas a tener que lavar de todo, ¿verdad? Pero eso es una manera. Pero en tu casa no hace falta que le laves a nadie, cada uno se lava y se baña solo, pero sí importa que estés dispuesto a servir en lo que te pidan, en lo que te necesiten, y que tú te ofrezcas a servir y que lo hagas por amor, ¿verdad? En ese sentido, pues es un sentido literal, pero literal en la doctrina, en el contenido, no en las palabras, ¿no? O en las formas. Las formas pueden variar muchísimo. Muy bien. Padre, para variar y no perder la costumbre, el tiempo se nos ha agotado. Sí. Únicamente un comentario muy rápido al señor Jorge del Razo. Muchísimas gracias por su cuestionamiento. Créame que en el próximo de los programas ya le tendremos una respuesta a su inquietud o a su pregunta. Y en nombre pues de todos los que hacemos este programa, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos dentro de una semana. Padre, muchas gracias. Gracias. Y un bonito fin de semana. Claro.